Soy Andrés Carvajal y estoy convencido de que las grandes ideas nacen de las buenas conversaciones. Acompáñenme en estas conversaciones que duran lo que dura un tinto. Juan Pablo, bienvenido a Lo que dura un tinto. Gracias por la invitación, Andrés. Qué gusto tenerlo acá. Yo sé que la agenda de los personajes como usted no es fácil. No, maravilloso estar acá. Un placer. Muy bien, igualmente. Bueno, hoy estoy con Juan Pablo Quijano. Juan Pablo es el gerente general de Percos Colombia. Hace unos meses inicié este proyecto con el objetivo de conocer no solo a los líderes y su manera de llevar el negocio, sino conocer las personas que están detrás de esos líderes, sus miedos, sus dificultades y la manera como lideran las compañías. Entonces de eso vamos a hablar hoy, Juan Pablo, si le parece. Muy bien. Muy bien, bueno. Juan Pablo, esta es una pregunta que puede sonar genérica, pero que a mí me gusta hacerla. Yo creo que no hay nada más auténtico que la manera en cómo cada uno lidera una compañía. No creo que haya una fórmula única. Por eso me gusta siempre preguntarle a los que pasan por acá, ¿cómo lidera usted? ¿Cómo es el liderazgo de Juan Pablo Quijano? Eso está interesante, pero creo que lo resume en un chiste interno. Okay. Y en la compañía siempre dicen que mi respuesta a todo es, ambos tienen la razón. Y realmente no es porque ambos tengan la razón, sino cuando hay algún tipo de situación que hay que liderar, sí. Pues me gusta es primero oír a la gente, oír qué opinan, y sobre todo la gente cuando se sienta con su adversario, por decirlo de alguna manera, a filosofar sobre una situación y oye a la otra persona y le toca contar realmente por qué su punto de vista, pues terminan llegando normalmente ellos a consenso. Sí, y termino solos. yo no haciendo nada. Sí. Entonces es un poquito el tipo de liderazgo que me gusta, que la gente pueda expresarse, pueda decir lo que piensa y lleguen a consensos ellos mismos. Obviamente llega un momento en que hay que tomar una decisión y pues si hay que tomarla, se toma. Muy interesante eso. Ojalá también en el país, por ejemplo, aprendiéramos más de eso, ¿no? A oírnos más y a entender que todos podemos tener un punto de razón o una manera de construir una idea para después formar algo más fuerte, ¿no? De alguna manera. De acuerdo. Juan Pablo, acabo de llegar, tuve la fortuna de ir a South by Southwest en Austin, Texas. Una feria, diría yo, un festival, una semana de innovación y tecnología absolutamente maravilloso. Llega uno cambiado de la cabeza con la mirada puesta hacia lo que viene. Y una de las conferencistas que estuvo allá, me encantó, además escritora de un libro, hablaba sobre el manejo del conflicto en las compañías. Y lo que decía es que el conflicto, que en realidad el conflicto se debe respetar, es decir, debe pasar los conflictos. Las compañías no deberían tanto tratar de detener los conflictos o de manejar los conflictos, sino que las compañías deberían preparar a su gente para recuperarse del conflicto. Es decir, entran en conflicto porque el conflicto genera creatividad, genera discusión, una cantidad de cosas, pero el conflicto no puede después seguir en una pelea o en una constante tensión. La compañía tiene que volver a recuperarse para volver a generar la atracción sobre las cosas. ¿Qué opina de ese concepto y cómo maneja los conflictos allá? Interesante, el conflicto es algo necesario. El ser humano no se ha desarrollado como lo que es hoy en día sin conflicto. O sea, ha sido gracias a situaciones adversas y difíciles que el ser humano ha encontrado salidas y caminos innovadores 100%. Y por eso hemos evolucionado y eso tiene que seguir pasando. Todo lo importante del conflicto es que exista, pero que se maneje bien. Sí. Y normalmente no funciona muy bien es por un tema de comunicación, porque se juntan personalidades distintas, una persona más racional con una persona más emotiva, y el racional quiere que le digan de una la respuesta y los números, y el emotivo quiere es que primero le pregunten cómo está la esposa o los hijos, 100%. Y cuando no pasan ese tipo de cosas, pues no hay buena comunicación y no logran encontrar una solución a ese conflicto. Entonces, hay que fomentar el conflicto, claro, pero con unas reglas claras de juego y sobre todo tratando que la gente se proyecte un poquito en lo que el otro está buscando, si requiere reconocimiento, si requiere, qué es lo que requiere para poder realmente superar ese conflicto y construir en conjunto, que de eso se trata. Sí, me gusta mucho y se conecta mucho con algo que ella decía y es, cuando entra en conflicto, reconozca que hay un conflicto, diga, estamos entrando en un conflicto y póngale reglas al conflicto. Mientras haya reglas de cómo manejar el conflicto se va a solucionar y va a generar un compromiso después. Entonces, me parece que se conecta mucho a lo que decía esta mujer allá en Austin alrededor del manejo del conflicto.
Conectado con eso, Gran ciudad es Austin. Tuve la oportunidad de estudiar allá impresionante, una belleza. una toda locura de la ciudad. vida cultural que No, tiene. lo máximo. Yo llegué enamorado de Austin porque además tiene un ambiente y la música y la cultura que tiene. Es una ciudad muy inspiradora. Así muy es. inspiradora. Y el festival es increíble, se lo recomiendo y se los recomiendo a los que tengan la oportunidad de ir a South by Southwest. Es una experiencia Tocará ir. de esas que le cambia a uno la cabeza de por vida. Juan Pablo, ¿qué le falta a los líderes de este país? ¿Hay algo que usted sienta, un consejo que le pueda dar Juan Pablo Quijano a los líderes de este país? Pues líderes en este país hay muchos, definitivamente hay muchos, y creo que el tema de lo que realmente hace falta es que la cantidad de líderes que hay tengan unos valores muy claros, Sí. y eso ayudaría muchísimo, porque hay líderes con más valores que otros. Si todos tuvieran unos valores muy claros, 100%. seríamos una sociedad distinta, 100%. pero realmente también creo un poquito en la perseverancia. Esa es como para mí la clave del éxito que llevo, no sé, recuerdo perfecto hace casi 30 años cuando empezamos esta empresa y empezamos y llegamos con Avena Colombia, agua termal, y llegamos donde los dermatólogos y nos dijeron, ustedes son unos irresponsables. Claro. ¿Cómo es posible que me traigan a mí un agua que supuestamente tiene propiedades dermatológicas? Se está burlando de mí como médico. Y obviamente perseverancia, duramos muchos años en que no nos creían, pero no importa, vamos a encontrar el camino, estudios clínicos, soporte científico, seguir la historia, seguirle contando y contando, y después de unos años, pues la cosa se disparó y Aven se volvió pues lo que soy. Entonces creo que perseverancia es algo importante. Sí. Creo que tenemos carencia de perseverancia en muchos casos en el liderazgo en Colombia. Sobre todo cuando cambian los líderes. ¿No? Lo primero que hace un líder nuevo es cambiar todo lo que hizo el anterior. Nos Así pasa en la es. política, nos pasa en las compañías, nos pasa en todos los lados. Juan Pablo, le quiero hacer una pregunta porque a mí hay un concepto que lo leí en el libro de Netflix, que también se los recomiendo a los que lo quieran leer, que se llama Aquí no hay reglas, que hablaban de dos tipos de cultura. Los que dicen, mi cultura, aquí funcionamos como una familia, y los que dicen, aquí funcionamos como un equipo de alto rendimiento. Y le quiero preguntar, ¿de qué lado se identifica más? ¿Los equipos en las compañías deben funcionar como una familia o deben funcionar como un equipo de alto rendimiento? Me gusta el concepto de la familia en todo, Sí. porque cuando uno habla de familia, ¿de qué está hablando? De un núcleo de personas que pase lo que pase, se defienden y destacan las cosas de los demás. Por ejemplo, es un tema curioso en mi casa porque para mi esposa que uno hable algo de alguien de su familia, así sea verdad, es pecado. Yo, no, claro. no, pero ¿cómo así? ¿Estás hablando de mi familia? No. Y ese concepto es chévere porque obviamente somos humanos y nos equivocamos y tenemos cosas buenas, cosas malas, pero en las familias siempre se destaca lo bueno de la gente y lo malo como que se tapa un poquito. Sí. Entonces, poder proyectar eso en los equipos, pues puede ayudar a generar que los equipos y los miembros de los equipos saquen su mejor versión, que eso es lo que uno quiere, ¿no? Sí. Porque uno tiene un grupo de trabajo y obviamente tiene cosas buenas, cosas malas, pero uno, el reto como líder es, quiero que sea su mejor versión y logre las cosas y haga que las cosas pasen, que es el lema de nuestra empresa. Entonces, de alguna manera, al tratarlo como una familia, creo que es una buena forma de lograr eso, lograr la mejor versión y hacer que las cosas pasen. Total. Juan Pablo, en hacer que las cosas pasen, que me gusta mucho más el lema, hoy en día mucha gente en Colombia y muchos líderes que nos están viendo en este momento pueden estar diciendo no van a pasar cosas buenas en este país. Porque estamos en problemados, porque hay incertidumbre, porque el tema político, más allá de que uno esté de un lado o del otro, hay incertidumbre, hay polarización, el mundo no está en su mejor momento, hay guerras por todos los lados, estamos en un momento muy complicado. ¿Qué le podría decir un tipo como Juan Pablo Quijano a la gente para decirle, espere un minuto, compañero, las cosas sí pueden pasar y pueden pasar bien? A mí me ha funcionado cuando cuando el árbol se está quemando, abstraerse un poquito y mirar todo el bosque y darse cuenta que ese no es el fin y que siempre hay alternativas y salidas. Sí me preocupa muchísimo la realidad de este país, que se está polarizando y que tiene unos líderes con unos valores bastante tergiversados, y sí me preocupa mucho porque podemos irnos por una senda de países vecinos que claramente su fórmula no ha sido muy exitosa. Entonces, me preocupa muchísimo, pero creo mucho en la fuerza de Colombia y del colombiano y la perseverancia y las ganas de trabajar y de no
no hay por qué estar esperando que uno le regalen las cosas. Uno tiene que trabajarlas y lograrlas y de esa manera también son más gratificantes. Entonces creo que eso está muy metido en nuestra cultura y lo que necesitamos es que eso no se acabe. Eso es, y como líderes tenemos que siempre estar fomentando esa visión. Juan Pablo, usted tiene fama, le quiero decir, de un tipo respetuoso, de un tipo cálido, de un tipo cercano con su gente. Esa fue la investigación que yo hice. Le doy esa buena noticia. Qué bueno, qué bueno. Pero le quiero preguntar, ¿en dónde está la línea entre ser respetuoso y tener valores y la dureza y la exigencia? Y lo digo es porque conozco muchos casos de líderes extremadamente respetuosos que la gente acaba pasándoselos por la faja en el sentido de, no, es que es demasiado buena gente, ¿no? ¿En dónde está esa línea? ¿Cómo ser respetuoso y con valores y actuar bien, pero no perder nunca la dureza y la exigencia? No, es clarísimo, son dos cosas totalmente distintas. El tema del respeto es algo que no es negociable. Uno no tiene por qué nunca llegar a un punto de irrespetar a alguien. Uno le puede decir lo que quiera a quien sea y no tiene por qué usar el tono que no es o las palabras que no son. Simplemente una buena comunicación que uno le puede decir a la persona, usted cometió un error gravísimo y eso está totalmente equivocado y la embarró. Reconózcalo y construyamos, pero nunca hay que entrar en un modo de no respeto. Y obviamente sí hay gente que confunde el respeto con, uy, me lo puedo pasar por la galleta. Claro. Sí, fácilmente, eso se confunde, pero pues hay que estar atentos a darse cuenta de eso y dejarle claro que no, las cosas no son así. Sí. Y acá también, cuando algo no funciona, hay que tomar decisiones y la decisión puede ser la que sea, puede ser. Pero hay que estar listo a tomar decisiones y no dejar que eso pase, pero bueno, ambas pueden convivir. Ambas pueden convivir. Ya eso le apuesto. No peleen una cosa con la otra. Percos, me corrige, está cumpliendo 30 años. 30 años. 30 años, Qué increíble. barbaridad. Qué barbaridad. Y la pregunta que le quiero hacer, Juan Pablo, tiene que ver precisamente con eso, con la trayectoria. Hoy en día ha cambiado tanto el mundo. La gente valora unas cosas que antes no valoraba. Por ejemplo, los líderes hoy de las compañías, la gente valora conocerlos, ¿no? Como seres humanos. Antes nadie sabía quién era ni el presidente del banco ni el presidente del otro. Hoy en día son figuras visibles y son valoradas por la audiencia. ¿Qué tanto hoy en día la gente se conecta o valora la trayectoria de una compañía? ¿Qué tanto? Porque yo entiendo para ustedes se sienten muy orgullosos de tener 30 años en el mercado, pero ¿qué tanto la gente hoy en día valora esas millas de vuelo que tiene, digamos, una compañía como Percos y las marcas que distribuye? Yo creo que a la larga 30 años no tiene mucha importancia. De acuerdo. ¿Qué es lo importante? Que se ha construido en esos 30 años. 100%. Y si en esos 30 años hemos mantenido nuestra esencia, que es de reinventarnos todos los días. O sea, nomás el nombre Percos viene de perfumes y cosméticos. Hoy en día ya no vendemos perfumes, no importa, empezamos vendiendo unos perfumes, pero después nos reinventamos y encontramos una oportunidad en la dermocosmética y lanzamos la marca Ben en Colombia con todos los retos del mundo y hoy en día es una marca pues muy reconocida, una marca posicionadísima en los dermatólogos, en las pieles sensibles, en el consumidor en general, pero eso ha sido por perseverancia y estar siempre viendo cómo reinventarnos. Entonces, eso no cambia y yo creo que eso es lo que le hace atractivo al que llega a trabajar en nuestra empresa. Dice, pues esta empresa por alguna razón lleva 30 años y es porque siempre ha encontrado la forma de hacer las cosas mejor, de hacer que las cosas pasen, Claro. de encontrar nuevos retos, de reinventarse. Es que una empresa que no se reinventa y no crece, termina acabándose. Termina acabando Y en eso lo algún tenemos momento. clarísimo Sí. y por eso llevamos 30 años con la misma filosofía. ¿Le cree a las decisiones que vienen de las tripas o le cree o es un tipo más racional para tomar las decisiones? Me gusta siempre lo racional, Sí. pero lo racional pues sí, pueden ser números y pueden ser cosas, pero siempre hay una decisión final que hay que tomarla puro de aquí. Sí. Eso no hay nada que hacer. Sí. Llega ese momento y pues toca arriesgarse y Sí. toca tomar la decisión y confiar en que lo de acá realmente no es al azar. Lo de acá está construido por todas las vivencias que uno ha tenido en muchos años y experiencias y situaciones de conflicto y situaciones de retos que lo llevan a generar un modo de pensamiento. Así Entonces, viene de acá, pero también realmente viene de acá. Al final están conectadas. Sí, sí, sí. Juan Pablo, en el camino que uno tiene profesionalmente en su carrera, en la compañía donde trabaja, pues
tiene frustraciones en ciertos momentos, cosas que uno quería, puestos que quería llegar y no llegó, velocidades a las cuales quería llegar a cierto rol, pero no necesariamente pasaron, proyectos que uno creía que eran increíbles y acabaron fracasando, etcétera. Son miles las frustraciones que se van formando. Pero yo siempre he sido un convencido que la manera en cómo uno se recupera la frustración es lo que o lo impulsa o lo acaba, ¿no? Y lo mete en un hoyo negro. ¿Se ha frustrado, Juan Pablo? Me imagino que sí. Pero de pronto ahorita me dice que no. Yo creo que todos los días. ¿Y Es cómo, algo de, y cómo, del y cómo día a se, día. cómo se, cómo, Pero cómo lo se importante de recupera? la frustración es un poquito como pasa en, no sé, en muchas cosas, en los deportes, en diferentes actividades, que la frustración es necesaria. Sí. El problema que tenemos hoy, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que, por ejemplo, no dejamos que nuestros hijos se frustren Sí. y queremos es resolverles todo. Sí. Y nosotros hemos vuelto unos papás gallina que al contrario, la frustración es importantísima, es necesaria y simplemente si uno está frustrado, pues puede quedarse ahí frustrado, puede encontrar la salida. Sí. Entonces la frustración es fundamental, hay que aprender a lidiar con eso. Y ojalá tuviéramos más frustraciones todos los días. Sí, ojalá. Sí. Juan Pablo, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Un buen Andrés. tinto. Buenísimo, Nos tomamos. muy agradable. Sí, Qué sí, buen sí. espacio. Muy inspirador. Gracias y por la invitación. Aprendí y- mucho oyéndolo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, muy bien. Bueno, aquí lo conocieron, Juan Pablo Quijano, gerente de Percos Colombia. Me quedo con varios mensajes. Perseverancia como un valor que los líderes deberíamos tener de manera cada vez más potente. Otra cosa que dijo que me gusta mucho es tratar de no ver el árbol incendiado, sino tratar de hacer un zoom out para ver el bosque desde más lejos y no pensar que todo es una catástrofe cuando de pronto no lo es así. Y frustrarnos lo que más podamos para hacernos más fuertes, no para quedarnos ahí. Soy Andrés Carvajal y nos vemos en la próxima edición de Lo que dura un tinto.